En el oeste, tendemos a definir la Segunda Guerra Mundial como comenzando en 1939 con la invasión alemana de Polonia. Sin embargo, hay un fuerte argumento que hacen los principales historiadores chinos y otros asiáticos de que la Segunda Guerra Mundial realmente comenzó el 7 de julio de 1937 con el estallido de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. A principios del siglo XX, el mundo moderno enfatizaba la superioridad de las potencias imperiales europeas en el escenario mundial. Por lo tanto, cuando el propio imperio de Japón comenzó a crecer en Asia, pocos lo consideraron algo más que una potencia regional y una pequeña amenaza para imperios como el de Gran Bretaña, Francia y Rusia, todos los cuales dejaron su influencia en Asia y el Pacífico. Todo eso cambiaría a raíz de la guerra ruso-japonesa librada entre 1904 y 1906, durante la cual Japón asombró al mundo al derrotar decisivamente a la marina rusa en la batalla de Tsushima. Además de obligar al mundo a aceptar por primera vez que una potencia asiática era ahora un actor principal en asuntos militares y diplomáticos, también otorgó un gran orgullo y confianza a los japoneses. El historiador británico Geoffrey Regan destacó el impacto que esta confianza tuvo en la mentalidad japonesa en este periodo. Cita: "La victoria sobre una de las grandes potencias del mundo convenció a algunos militares japoneses de que con más barcos y mejores y más grandes se podrían ganar victorias similares en todo el Pacífico. Quizás ninguna potencia podría resistir a la marina japonesa, ni siquiera Gran Bretaña y los Estados Unidos. Por lo tanto, se puede argumentar que la victoria en Tsushima puso a Japón en el camino hacia la guerra con las viejas potencias imperiales blancas en Asia. El nacionalismo y militarismo dominaron la cultura japonesa en las décadas siguientes, y esto llevó a operaciones exitosas en apoyo de los aliados contra la Alemania imperial durante la Primera Guerra Mundial, incluyendo una fuerza naval operando en el Mediterráneo. Sin embargo, las limitaciones de armas después de la guerra fueron vistas en Tokio como el intento de Occidente de mantener su influencia en Asia y frenar a Japón de alcanzar su destino. Esto generó resentimiento y paranoia mientras Japón avanzaba en Corea y China. En enero de 1931, las tropas japonesas invadieron Manchuria, en el sureste de China, después de que las tropas japonesas organizaron un ataque terrorista en una línea de ferrocarril de propiedad japonesa. La invasión fue considerada ilegítima por la comunidad internacional, aislando aún más a Japón a medida que expandían su poder. En 1937 las tensiones entre los chinos y los japoneses que ocupaban Manchuria se intensificaron y ambos lados estallaron en una guerra a gran escala. En el episodio de hoy de Guerras de los combatientes más mortíferos del mundo, echamos un vistazo a algunos de los guerreros más competentes y temidos del Imperio de Japón, los soldados japoneses más mortíferos de la Segunda Guerra Mundial. Al igual que todas las grandes potencias navales, Japón invirtió fuertemente en submarinos antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Dado el inmenso tamaño del teatro del Pacífico, los submarinos japoneses a menudo tenían que vagar lejos y ampliamente en patrullas de largo alcance. Y para ser capaces de esto, Japón construyó una fuerza de submarinos crucero. Para llevar combustible y suministros para tales operaciones, los submarinos crucero japoneses a menudo eclipsaban a los submarinos americanos y europeos. El submarino tipo B-1 japonés, por ejemplo, era más de 3 veces el tamaño del submarino tipo 7 U-Boat alemán, que era el tipo de submarino más común en servicio en la marina alemana. Armados con los mejores torpedos de la guerra, estos monstruos submarinos eran temibles. El torpedo tipo 95, basado en el tipo 93, conocido por los aliados como Long Lance, pero adaptado para su uso submarino. El tipo 95 era el torpedo más rápido del mundo en ese momento, capaz de alcanzar velocidades superiores a 55 millas por hora, lo que lo hacía extremadamente difícil de evadir. A principios de la guerra, los submarinos japoneses bombardearon la costa estadounidense en un movimiento audaz. A pesar de los daños moderados, los ataques forzaron a EU
a comprometer grandes cantidades de hombres y recursos para construir defensas contra futuros ataques. También sería un submarino japonés el instigador de una de las historias más trágicas de la guerra, y el capitán de ese submarino era Mokitsura Hashimoto. Nacido en una gran familia en Kioto y hijo de un sacerdote Shinto, Hashimoto fue alentado a asistir a la Academia Naval Imperial Japonesa por su padre, quien sentía que le daría a su hijo la mejor oportunidad en la vida en el nuevo Japón militarizado de los años 20, dejó su hogar para ir a la academia en 1927, se graduó 4 años después. En 1934 se ofreció voluntario para el servicio de submarinos de Japón. Durante el ataque a Pearl Harbor, Hashimoto estaba sirviendo a bordo del submarino I-24, que lanzó submarinos enanos que originalmente estaban destinados a participar en el ataque. Después de Pearl Harbor, regresó a casa para volver a entrenar en tomar el mando de su propio submarino. Después de comandar submarinos más pequeños en aguas japonesas, donde participó en la investigación y desarrollo de nuevas tácticas y armas, tomó el mando del U-158 por un breve periodo antes de asumir el mando del 58 que estaba a punto de completarse. Durante la construcción, el buque fue modificado para poder lanzar torpedos suicidas tripulados por Katón, 4 de los cuales se podían llevar a la vez. Hashimoto y el 58 lanzarían numerosas cadencias desde diciembre de 1944 hasta el final de la guerra, pero lograrían pocos éxitos a costa de la pérdida de sus operadores. En estas etapas finales de la guerra, el poder aéreo aliado era abrumador, y a veces el 58 estaba bajo un ataque aéreo casi constante. Mientras estaba en el puerto, el submarino escapó por poco de la destrucción durante un ataque aéreo de las superfortalezas Boeing B-29 cuando las bombas cayeron en el agua cerca de su ubicación. Luego, en las últimas horas del 29 de julio de 1945, el 58 emergió a unas 250 millas al norte de las Islas Palau para recargar sus baterías. Cerca de las 23 horas, el teniente Tanaka, oficial de navegación, divisó un barco procedente del este, moviéndose a aproximadamente 12 nudos. Dada su ubicación y el hecho de que la flota de superficie japonesa estaba prácticamente diezmada en este punto, Hashimoto sabía que era un buque de guerra estadounidense. En la poca luz, identificó incorrectamente el objetivo como un acorazado de la clase Idaho, pero en realidad era el crucero pesado USS Indianapolis, que había zarpado de Guam el día anterior. El Indianapolis había estado en una misión ultrasecreta, entregando partes clave y material nuclear para las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Curiosamente, el Indianapolis no estaba zigzagueando, que era una maniobra diseñada para evadir el ataque de submarinos, a pesar de que los estadounidenses sabían que había submarinos japoneses en la zona. Aprovechando la oportunidad, Hashimoto sumergió el 58 y a las 2326 horas, el submarino disparó una serie de 6 torpedos tipo 95 a intervalos de 2 segundos. A las 2335, Hashimoto observó 2 impactos igualmente espaciados en el lado de estribor del crucero a través del periscopio del 58. El barco se detuvo y comenzó a inclinarse a estribor. Hashimoto decidió atacar de nuevo. Pero mientras se cargaban los siguientes torpedos, el Indianapolis volcó y se hundió. Aún necesitando recargar, Hashimoto emergió y se dirigió hacia el norte a alta velocidad. Esperando que los barcos y aviones de rescate americanos llegaran pronto, de los 1.195 hombres a bordo, alrededor de 300 se hundieron con el Indianapolis, y otros 890 más morirían debido a una combinación de exposición, deshidratación y ataques de tiburones, antes de que los sobrevivientes fueran rescatados 4 días después. El hundimiento del Indianapolis resultó en la mayor pérdida de vidas en el mar de un solo barco en la historia de la Marina de los Estados Unidos, y fue una de las últimas victorias significativas de la guerra para los submarinos de Japón. Hashimoto y el 58 realizarían varios ataques más de Katon en los últimos meses de la guerra, pero con poco éxito. El submarino fue finalmente hundido por los estadounidenses tras un año. Después de la rendición de Japón, a Hashimoto se le dio el mando del famoso destructor Yukikase, que había sido despojado de armas y ahora se utilizaba para repatriar a los soldados japoneses que quedaban en el extranjero. En diciembre de 1945 viajó a Oakland, California, para testificar en el Consejo de Guerra del capitán de Indianapolis, Charles B. McVay, por la pérdida del barco. A pesar de que Hashimoto testificó que incluso si el barco americano estaba zigzagueando,
aún podría haber realizado un ataque exitoso, McVeigh fue encontrado culpable de negligencia. Poco después, Hashimoto se convirtió en capitán de un carguero civil, pero después de una colisión con otro barco, se vio obligado a renunciar y en su lugar siguió los pasos de su padre, convirtiéndose en un sacerdote Shinto. En diciembre de 1990, Hashimoto se reunió con algunos de los supervivientes del Indianápolis en Pearl Harbor, donde dijo a través de un traductor, cito, «Vine aquí para rezar con ustedes por sus compañeros de barco, cuyas muertes yo causé». A lo que el superviviente Giles McCoy simplemente respondió, «Te perdono». Hashimoto también trabajó con los supervivientes para conseguir la exoneración de McVeigh, lo cual se logró el 30 de octubre de 2001, 5 días después de que Hashimoto falleciera a la edad de 91 años. Antes del ataque a Pearl Harbor, los comandantes americanos y británicos tenían una opinión en gran medida despectiva sobre el calibre de los pilotos japoneses. Sus pilotos de combate habían tenido éxito contra los chinos, pero los chinos volaban con modelos obsoletos y estaban mal entrenados. Por lo tanto, cuando los aviones de guerra aliados comenzaron a caer del cielo en las semanas posteriores al ataque sorpresa, esos mismos comandantes aliados quedaron atónitos y desconcertados. La clave del éxito japonés fue el caza Mitsubishi A6M Zero, que poseía una agilidad y velocidad extraordinarias en comparación con muchos de los aviones estadounidenses utilizados a finales de 1941. Los estadounidenses estaban desesperados por conocer el secreto de este avión, y se enviaron unidades especiales para recibir ejemplos estrellados con el fin de aprender los secretos de su rendimiento. Los resultados mostraron una inesperada debilidad. El 6 sacrificó la protección blindada para mantener el avión lo más ligero posible, lo que le dio su alto rendimiento. Aprendiendo las características de este avión, surgieron nuevas tácticas y luego nuevos aviones, como el superlativo F-6F Hellcat, que fue diseñado específicamente para combatir al Zero, para inclinar la balanza a favor de los aliados. Las bajas entre los pilotos japoneses crecieron, provocando la muerte de pilotos de combate veteranos, mientras que los novatos, con prisa en su formación, mostraban un rendimiento deficiente frente a los aliados. Uno de los ases japoneses que sobrevivió a este cambio en la fortuna japonesa fue Tetsuzo Iwamoto, quien se convertiría en el as más condecorado oficialmente de Japón. Nacido en Hokkaido el 15 de junio de 1916, Iwamoto parecía destinado a una carrera en la agricultura, asistiendo a una escuela de agricultura y mostrando interés en la botánica y la pesca. Sin embargo, después de graduarse en 1934, desobedeció los deseos de sus padres de asistir a la universidad, y en su lugar tomó y aprobó el examen de ingreso de la Marina Imperial Japonesa para aviadores, convirtiéndose finalmente en piloto en diciembre de 1936. Realizando un entrenamiento avanzado en combate aéreo, en 1938 fue desplegado para unirse a la guerra en China. El 26 de febrero de 1938, su escuadrón fue atacado mientras escoltaba a un grupo de bombarderos de la Marina por pilotos chinos que volaban cazas I-15, E-16 fabricados por los soviéticos. Durante la batalla que siguió, Iwamoto afirmaría haber destruido 3 aviones enemigos y uno probable. Y para cuando regresó a Japón en septiembre de ese año, tendría 14 derribos a su crédito, convirtiéndolo en el piloto con más puntuación del conflicto. Después de servir como instructor en Japón, se uniría nuevamente a la flota para el ataque a Pearl Harbor, donde voló cubriendo a los cazas en el formidable Zero. Una de sus primeras victorias contra las fuerzas estadounidenses fue el derribo de un hidroavión PBI-5A. También participó en la crucial batalla del Mar del Coral, donde afirmó haber derribado varios cazas modelo 4F, 4 Wildcat de la Marina de los EE. Pero aunque la batalla fue una victoria japonesa, dejó a la flota japonesa agotada de 2 portaaviones cruciales mientras se sometían a reparaciones. Su ausencia en la siguiente batalla de Midway ayudó a inclinar la balanza a favor de los estadounidenses y fue el punto de inflexión en la guerra por el Pacífico. Dada la necesidad desesperada de nuevos pilotos, se ordenó a Iwamoto que volviera a su papel de instructor en agosto de 1942, donde se esperaba que pudiera impresionar su habilidad en los nuevos pilotos. Volvería a combatir frecuentemente en los años futuros, y una de sus victorias más espectaculares
fue la destrucción de un superfortaleza B-29 estadounidense en abril de 1945 mientras participaba en la defensa de Japón contra un casi implacable ataque aliado. Al final de la guerra, se le encomendó la tarea de entrenar a los temibles pilotos kamikaze japoneses. Tras la guerra, no fue reconocido de inmediato como el as de la aviación de Japón. Ese título fue para Hiroyoshi Nishizawa. Sin embargo, la investigación posterior a la guerra ha inclinado esa puntuación a favor de Iwamoto, a quien oficialmente se le atribuyen 80 derribos en la Segunda Guerra Mundial más sus 14 derribos sobre China. Iwamoto mismo desestimó esto en sus entradas de diario, que suman un total de 202 aviones, aunque estos no pueden ser confirmados. Si esto no fuera lo suficientemente confuso, hay quienes continúan argumentando a favor de Nishizawa, a quien solo oficialmente se le atribuyen 36 victorias. Es difícil estar seguro de los números exactos, ya que los pilotos japoneses y sus comandantes exageraban notoriamente sus afirmaciones, lo que llevaba a que se hicieran significativamente más reclamaciones de las que se podían demostrar. Y aunque esto afectó a todos los bandos en la guerra, los japoneses estuvieron entre los mayores culpables. Después de la guerra, como muchos japoneses que tuvieron que soportar la vergüenza de la derrota, Iwamoto cayó en una profunda depresión. Frecuentemente sufría problemas estomacales por los que tuvo que someterse a cirugías, una de las cuales fue mal realizada por los cirujanos, y poco después falleció el 20 de mayo de 1955 a la temprana edad de 38 años. Su esposa ha afirmado que algunas de sus últimas palabras fueron: «Cuando me recupere, quiero volar de nuevo». A lo largo de la historia, ha habido quienes han estado dispuestos a dar sus vidas al servicio de su país o en defensa de sus camaradas, pero ninguno ha alcanzado la notoriedad de los kamikazes de Japón. La palabra kamikaze se traduce aproximadamente al inglés como viento divino y era vista como una muerte gloriosa por los japoneses al servicio de su emperador, a quien consideraban un dios viviente. Al subirse a sus aviones, los pilotos de las llamadas unidades de ataque especial se convirtieron en el sistema de guía para sus aeronaves, que se convirtieron en un arma dirigida a los buques de guerra aliados, especialmente los portaaviones estratégicamente vitales. A diferencia de cualquier otra arma utilizada por todos los bandos durante la guerra, el kamikaze podía tomar medidas evasivas si era atacado, resolver problemas para atravesar las defensas enemigas y, finalmente, buscar y golpear un objetivo específico. No era solo el poder destructivo del kamikaze lo que los hacía tan temidos. También estaba el impacto psicológico que tenían en los soldados aliados que los enfrentaban. Enfrentar a personas que se han vuelto tan decididas a matarte que están dispuestas a tirar sus propias vidas, perturbaba incluso al marinero más endurecido. Los kamikazes también enviaron un mensaje a los aliados de que si iban a ganar la guerra, entonces los japoneses les harían pagar por cada centímetro de territorio japonés. Hubo muchos ataques kamikazes letales, pero probablemente uno de los más exitosos fue el llevado a cabo por el alférez Kiyoshi Ogawa de la Marina Imperial Japonesa. Nacido el 23 de octubre de 1922 en la prefectura de Gunma, en el centro de Japón, Ogawa se unió al ejército mientras estaba en la universidad y comenzó su entrenamiento como piloto justo cuando la guerra comenzaba a volverse en contra de Japón. Ogawa se graduó de sus unidades de entrenamiento y fue nombrado alférez, asignado al Escuadrón de Cazas 306 de la Marina Imperial Japonesa. Poco después, Ogawa presentó su nombre para una unidad de ataque especial. Como muchos hombres antes y después de él, a Ogawa se le preguntó: ¿deseas fervientemente, deseas o no deseas estar involucrado en los ataques kamikaze? Se requería que Ogawa marcara una de las tres opciones, o simplemente dejar la página vacía. La visión occidental de los pilotos kamikaze es que todos fueron voluntariamente a las unidades especiales como hormigas sacrificadas para proteger el hormiguero, que en este caso era Japón. Sin embargo, este no siempre fue el caso. Muchos pilotos, en efecto, se presentaron voluntariamente para el deber, pero para obtener más voluntarios, a muchos recién graduados como Ogawa se les planteó esta pregunta para obligarlos a tomar una decisión. Algunos de los graduados que no respondieron que deseaban unirse a las unidades, a menudo eran presionados tanto por sus superiores como por sus camaradas para que cambiaran de opinión. A menudo se les acusaba de cobardía, deslealtad
y se les advertía que traerían vergüenza a su familia si no lo hacían. Nunca sabremos si Ogawa fue presionado para ser voluntario o no, pero de cualquier manera ahora era un kamikaze. En mayo de 1945, los aliados se estaban acercando a las islas natales japonesas, y una invasión estaba en el horizonte. Uno de los vitales portaaviones estadounidenses desplegados cerca de la isla de Okinawa era el USS Bunker Hill, y fue a este barco al que se le ordenó a Ogawa atacar. En la mañana del 11 de mayo, los japoneses llevaron a cabo un masivo ataque kamikaze contra las flotas estadounidenses, y entre ellos estaba Ogawa. Siguiendo a su líder, el teniente Seiso Yasunori, ambos se acercaron a sus objetivos en los cazas Mitsubishi Zero, modificados para llevar una sola bomba de 550 libras. A pesar de la fuerte defensa alrededor del portaaviones, los dos kamikaze no se detectaron hasta que fue tarde. Realizando su ataque a las 10.004 horas, el teniente Yasunori lanzó su bomba sobre la cubierta antes de estrellar su avión contra el barco americano. La bomba atravesó la cubierta de madera y cayó al mar donde explotó, mientras que el avión de Yasunori destruyó hasta 34 aviones americanos armados y cargados de combustible. Justo momentos después, Ogawa realizó su ataque. Al soltar su bomba, atravesó la cubierta. Pero a diferencia de la bomba de Yasunori, explotó en el barco matando a numerosos marineros y aviadores. Una vez que soltó su bomba, Ogawa intentó embestir la estructura de la isla del portaaviones, pero se quedó corto. Sin embargo, su bomba causó un daño inmenso al barco. En total, 352 miembros de la tripulación del Bunker Hill murieron y muchos más resultaron heridos. El Bunker Hill fue forzado a salir de la guerra, y el ataque de Ogawa fue un gran éxito para los kamikazes. Uno solo puede imaginar lo que pasa por la mente de alguien cuando emprende una misión suicida. En la última carta que escribió a sus padres, Hiyoshi nos da algunas ideas. Hace referencia a una incursión, que es justo el tipo de ataque realizado desde una posición defensiva. Haré una incursión, volando sobre esas nubes tranquilas con una emoción pacífica. No puedo pensar ni en la vida ni en la muerte. Un hombre debería morir una vez, y no hay día más honorable que hoy para dedicarme a la causa eterna. Iré al frente sonriendo el día de la salida 2 y para siempre.